La regla del 4% es la regla financiera que nos indica si nos podemos jubilar antes de tiempo. Nos da una pista si podríamos llegar a vivir de la renta de nuestra inversión. ¿Y en qué consiste esta regla? Pues bien, esta regla nos dice que el 4% de nuestro patrimonio invertido, es decir, nuestra vivienda, como no nos está dando ninguna renta, no la contamos, el 4% de nuestro patrimonio invertido nos tiene que dar para cubrir todos los gastos que tenemos. Todos los gastos dentro de un año. Es decir, con un patrimonio invertido de 500.000 euros, aplicando la regla del 4%, tendríamos 20.000 euros. Pero claro, aquí llega el primer problema, y es que serían 20.000 euros brutos. A eso hay que quitarle los impuestos. ¿Y por qué se escoge 4% y no otro porcentaje? Pues porque se estima que esto es un porcentaje seguro de retirada. Es decir, que si tú vas retirando al 4%, tus inversiones te van a ir dando más que este 4% y tu dinero nunca se va a acabar. Esto es bastante matizable porque depende de cómo inviertas tu dinero, obtendrá una rentabilidad a largo plazo u otra. No se puede esperar lo mismo de una persona que invierta 100% renta variable que un inversor conservador que meta en su cartera muchos bonos, por ejemplo. La regla del 4% se puede modificar a nuestro antojo. Por ejemplo, una persona más conservadora que quiera ir más sobre seguro o quizás tenga una cartera de inversión más conservadora, utilizará quizás una regla del 3% o del 2%. Es decir, que exigirá menos rentabilidad a su inversión. En la regla del 4% es muy importante tener en cuenta la inflación. La inflación, como ya sabes, destruye tu poder adquisitivo y es muy importante tenerla en cuenta en estos cálculos. Por este motivo, a mí, en lugar de llamar la regla del 4%, me parece que sería más adecuado llamar la regla del 4% más inflación. Esto hace que seamos más exigentes con los rendimientos de nuestra cartera. Ahora no nos vale que los cubra solo ese 4% que nos cubra solo los gastos de un año, no. También tiene que cubrir cómo va aumentando la inflación año a año. La regla del 4% no es ni mucho menos infalible. De hecho, hay que hacerle varios matices que veremos en otro vídeo. Pero sí que nos puede dar una buena idea de cuándo nos podríamos retirar, qué patrimonio necesitaríamos para vivir de ese patrimonio, es decir, para poder vivir de las rentas que genera ese patrimonio sin ningún otro ingreso adicionales. Por ejemplo, para una persona que necesite al mes 1.000 euros, 1.000 euros para cubrir todos sus gastos, su ocio, etc. Esa persona, pues 1.000 euros al mes son 12.000 euros al año. Como son 12.000 euros netos, hay que pasarlo a bruto, que serían más o menos unos 15.000 euros. Y aplicando esta regla del 4%, al final matemáticamente es como si multiplicases por 25. Estos 15.000 euros por 25 nos dan 375.000 euros. Ese es el patrimonio que necesitaría esta persona que aplicando esa regla del 4%, el 4% de 375.000 euros son 15.000 euros. En bruto, que luego en neto, unos 12.000. Como podemos ver, es un patrimonio que no está nada mal para esos 1.000 euros. Y aunque no sea exactamente lo mismo por la progresividad de los impuestos, puede utilizar esta regla, este patrimonio de referencia. Es decir, si en vez de 1.000 euros de gasto necesitase el doble, 2.000 euros al mes, necesitaría un patrimonio también del doble, es decir, de 750.000 euros. Como digo, no estamos haciendo una matemática, una fiscalidad exacta, estamos haciendo unas cuentas rápidas para tenerlas de orientación de qué patrimonio necesitaríamos para conseguir según qué cantidad al año o al mes, aplicando esta regla del 4%. El dinero que necesites para jubilarte depende también de tus circunstancias. Puede que haya gente que tenga prestaciones o que tenga ingresos de otro tipo y claro, esos ingresos ya se restan o estas prestaciones se restan de la cantidad que necesitas para jubilarte, de estos gastos, y quizás con esta regla del 4% te sale que, bueno, necesitas un ingreso complementario de 500 euros al mes, por ejemplo. Entonces, utilizando esta regla del 4%, pues estos 500 euros al mes son 6.000 euros al año, que hay que poner un poquito más por el tema de los impuestos, y te sale que tendrías que tener en torno a un patrimonio de 200.000 euros para ir retirando, utilizando la regla del 4% para complementar esa jubilación y ya tendrías los ingresos suficientes y te podrías vivir de esa renta, por así decirlo. Como he dicho al principio, la regla del 4% no es perfecta, hay que hacerle muchos matices, pero sí que nos da una orientación interesante
de cuánto dinero nos podrían generar nuestras rentas. Bien sea para jubilarnos antes de tiempo, que eso sería maravilloso, pero a ver, eso tampoco está al alcance de todo el mundo, así que se podría ver cuánto dinero complementario nos podría dar. Es decir, que si bien no cubre todos mis gastos, pues sí que me da un extra para mejorar mi calidad de vida.